Saludos mis hermanos para todos ustedes y bienvenidos. Agradecemos su compañía y que ustedes compartan estos mensajes. Que usted le dé me gusta para que llegue a otras personas que quizás lo necesitan. Aquí hay una inquietud que queremos tratar con ustedes en este momento. Esperamos que sea de mucha bendición. Dios no le dijo a Adán directamente que guardara el séptimo día, el sábado. Por lo tanto, esta es una prueba, algunos dicen, de que no era el sábado para la humanidad. Aquí la pregunta es, ¿necesita un nuevo creyente, alguien que está estudiando la Biblia o alguien que ya aceptó el mensaje, que le probemos que ahí en Génesis 2 Dios no mandó a Adán a guardar el sábado? ¿Necesitaría un creyente esa prueba? Pues yo supongo, mis hermanos, que algunos sí creen que sí, que la necesita. Pero van a ver ustedes que no es necesario. Pero aunque sea una deducción, aunque sea algo que nosotros lo pensemos, entendemos que Dios le dio a Adán este mandamiento. Si Dios lo guardó, fíjense que el texto dice, el texto de Génesis capítulo 2 es muy claro. Yo creo que a veces cuando argumentamos en contra de esto, uno dice, pero ¿cómo nos vamos en contra de algo tan sencillo de entender? Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3 dice, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Fíjense que hay tres cosas bien interesantes. Dice allí que Dios lo bendice, lo santifica y lo reposa. Ahora, es importante aquí que si usted mira aquí el versículo 31 de Génesis 1, ahí está la palabra Dios vio que todo era bueno en gran manera. En gran manera. No podía quedar esa creación tan perfecta. Todo lo que Dios creó para el hombre, Adán y Eva, en ese sexto día, no podía quedar así simplemente sin que quedara algo como un recordativo, un recordatorio. Eso es el séptimo día, el sábado. Es una conmemoración de la creación. En gran manera. Y ahí hay otras cosas que los que tratan de desvirtuar el día de reposo no tienen en cuenta o pasan por alto de manera voluntaria. ¿Cuáles, por ejemplo? Porque cuando aseguran de que eso era para los israelitas, la pregunta siempre que les hacemos es, ¿qué israelita había allí? No había ningún israelita. No había entrado tampoco el pecado, porque el sábado fue dado por el Señor antes que entrara el pecado. Así que en este momento podemos ver que todo ha sido creado perfecto, en gran manera, que Dios le coloca un memorial y ese memorial es el día de reposo. No había entrado el pecado, no habían judíos. Miren, aquí hay una observación que yo quiero que ustedes tengan en cuenta. Todos sabemos que Dios creó todas las cosas, toda la tierra la organiza, la llena de vida, plantas, animales, montañas hermosas, lagos, los animales, los frutos de la tierra. Esto lo creó Dios ¿para quién? Para el hombre, no para los judíos. Es que los judíos no existían, fue para el hombre. El pecado fue el que dañó el plan original de Dios en cuanto a lo que Él quería que el hombre llegara a ser en la tierra. El soberano, el rey, el que sojuzgaría la tierra, el que sería su mayordomo, eso fue lo que Dios hizo. Luego, ¿qué hace Dios en Éxodo? Saca a Israel de Egipto, cumpliendo la promesa que había hecho a Abraham, a Isaac, a Jacob. Los saca de Egipto. Les da la ley. Les da los mandamientos, les da el sábado. Entonces dicen, ¿sí que era para los judíos? Por supuesto que fue el pueblo que Dios había elegido
en promesa de Dios para Abraham, estaban esclavos en Egipto, los saca y les da su ley. No les iba, ni le iba a dar Dios los 10 mandamientos, ni el sábado, ni a los filisteos, ni a algún pueblo cananeo. Se lo dio a Israel porque ya había sido elegido. Y Israel tenía un propósito. El propósito de Dios con Israel era que Israel fuera luz para el mundo, que la tierra se llenara del conocimiento de Dios, las naciones aceptaran a Dios, aceptaran la ley justa que Dios les había dado, y Israel iba a ser el encargado de esa obra. Pero Israel, mis hermanos y amigos, no fue fiel a ese propósito de Dios. Ahora, yo quiero decirles algo aquí en este tema. Mucha gente no guarda el sábado no porque no pueda, no quiere. Son millones los creyentes que no guardan el sábado porque están rebelados contra ese mandamiento de Dios. Mucha gente argumenta no poder porque tiene un trabajo que le amerita trabajar el sábado, tiene un negocio. Entonces, por esos intereses que no quiere dejar a un lado, por las cosas temporales, pues no lo van a guardar. Pero ¿cuántos millones hay que son jubilados, ya tienen una estabilidad, que no tienen que trabajar el sábado, pero no lo guardan, prefieren irse en el domingo a su iglesia? Es un acto de rebeldía. Y es un acto de rebeldía a mano alzada contra Dios. Y aquí vale la pena que usted recuerde. Y parecería, para muchos parece difícil o imposible, que este mandamiento vaya a dividir a la humanidad de una manera tan marcada en la parte final de este conflicto. Si ahora estamos divididos, si el cristianismo está dividido, no hay mandamiento más atacado de los 10 mandamientos del Éxodo 20 que el sábado. Todos van contra él. Los católicos, toda la rama evangélica, todos van contra ese mandamiento. Entonces, imagínense al final cómo irá a ser cuando se establezca que este día se debe guardar, o guardar en su defecto otro día, que es un día que los hombres han impuesto allí. Ahora, mis hermanos y amigos, usted ha escuchado que no se dice en Génesis 2 a Adán que guarde el sábado. Yo les pregunto a ustedes, ¿se habla allí del otro mandamiento? ¿Se le dijo a Adán que no matara? ¿Se le dijo que no tuviera imágenes? ¿Se le dijo a Adán que no deshonrara el nombre de Dios o que no tomara el nombre de Dios en vano? ¿Se le dijo eso a Abraham? Después del pecado se le dijo eso a Caín y a Abel. ¿Está escrito allí? Se le dijo. Los que dicen que no dice, pues hermanos, si no dice que se guarde el sábado, tampoco se dice que no lo guarde. Pero créanlo, Dios le compartió a Adán y Eva, como la primera pareja en el huerto del Edén, ese mandamiento. Ese sábado Dios no lo guardó para él porque hubiera estado cansado, que porque él se satisfizo, que porque sí, la creación fue buena en gran manera. Pero Dios le colocó un memorial y ese memorial, créanmelo, fue para el hombre. Fue para el hombre. No fue exclusivamente ni para Adán, ni exclusivamente para los israelitas, los judíos, fue para la humanidad. Lo confirma el Señor Jesucristo en sus propias palabras en Marcos 2:27. Ahora, yo quiero compartirles a ustedes los textos. Aquí mismo en Génesis tengo en el capítulo 26 un texto que pues muchos tratan de desvirtuarlo. Aquí lo que le estaba diciendo Dios a Abraham o lo estaba exaltando era porque había ido a sacrificar al hijo. Bueno, ahí están incluidos esos mandamientos de Dios que le pidió a Abraham salir de la tierra. Pero escuchen las cuatro formas en que Dios llama aquí a Abraham un hombre cabal, un hombre obediente a la palabra de Dios. Dice el versículo 5 de Génesis 26, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto,
mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Sabían los patriarcas, en este caso Abraham, que Dios tenía leyes? Claro que lo sabía. Claro que ellos sabían que mentir, que codiciar, que robar, todo eso era una rebeldía contra Dios. ¿Dónde se le dijo a ellos que no cometieran adulterio? ¿Por qué José se negó a pecar contra Dios? Porque conocía ese mandamiento. Voy ahora, porque estamos hablando de la ley de Dios antes del Sinaí, ahorita voy para dos textos que están aquí en Éxodo capítulo 16. Aquí en el versículo 4 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Aquí, antes del Sinaí, ya el texto habla de ley, si anda en mi ley, si va a ser fiel. Por supuesto no fueron fieles. Que va a ver más adelante que Dios les había dicho no salgan a recoger maná que no hay el sábado, pero ellos salían. O sea, eran rebeldes. Y a la rebeldía del ser humano siempre ha estado delante de él. Las pruebas que Dios les dio a ellos fueron tangibles en cuanto a su poder, el plan que tenía con ellos, pero fueron rebeldes. En el versículo 28 de este mismo capítulo 16 dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿De qué leyes está hablando? Pero ya les estaba dando el maná, les había dado el sábado, como anticipación. Mire que el sábado se los dio anticipadamente, antes de que Dios mismo lo escribiera en 2 tablas de piedra. Interesante aquí porque todos entendemos que los antediluvianos, en este caso los que vivieron antes del diluvio, todas las cosas que ellos tenían, preceptos de Dios, todo era verbal, no había nada escrito. Esto se vino a escribir ya después. Cuando Israel sale de Egipto, Dios manda a Moisés a escribir. Y es Moisés el que escribe la historia del Génesis, el que hace el recuento de qué fue lo que pasó hasta llegar a la salida ya de los israelitas de Egipto. Quiero aquí que miremos dos cosas también muy importantes. La ley de Dios fue dada, y aquí tenemos en Éxodo, fue dada con manifestaciones de Dios de poder. Usted mira aquí detenidamente lo que pasó en el versículo 9 en adelante del capítulo 19, cuando Dios manda a preparar al pueblo, los manda que tienen que lavar sus ropas, a que santificarse. Del versículo 9 en adelante comienza Dios a presentarles los requerimientos para ese momento que se avecinaba. Ya Moisés luego subió al monte, hay truenos, hay la montaña tiene una nube que la cubre, hay terremotos, se mueve la tierra, o sea, hay manifestaciones del poder de Dios. Yo siempre he pensado que Dios hizo todo esto bajo esas manifestaciones para luego, como dice la mayoría de los evangélicos, que la ley de Dios está abolida, que ya no hay que guardarla, que ya el sábado fue cambiado por otro día o fue ya abolido. Y este texto, miren que usted puede leer, mi hermano, yo lo invito para que usted lo haga, Éxodo 19, compárelo con Apocalipsis. Miren, aquí en Apocalipsis, en el capítulo 11, hay un texto que también tiene ciertas características similares a las que aparecen en Éxodo 19. El versículo 19 de Apocalipsis 11 dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Tremendo. Lo que pasó en Éxodo está pasando en Apocalipsis. Cuando a Juan se le ve el templo abierto, ve el arca del pacto, que es la original, la copia le fue hecha por Moisés allá en el desierto,
que aquí de paso, esa arca está escondida en algún lugar. No vamos a hablar ahora de eso, ni lo que dice de pronto algún escrito apócrifo, ni lo que a nosotros los adventistas nos dice Ellen White en cuanto a lo que pasó con el arca. Esa arca, la que hizo Moisés en el desierto y que está escondida en algún lugar, es copia de la que Juan vio allá en el cielo cuando se le abrió el templo. Y en esa arca, así usted no lo crea, están los 10 mandamientos que son copia de los que están en el arca y que Moisés colocó dentro de esa arca. Será impresionante el día que esa arca salga a la luz. El mundo cristiano se dé cuenta que estos mandamientos están ahí como un testimonio, pero que ya el tiempo de gracia se ha terminado. El maná, y quiero hablar un poquito del maná, fue prueba irrefutable de Dios en cuanto a la solemnidad del sábado. 40 años Dios los alimentó con maná, pero el sábado no había maná. El día sexto caía doble porción de maná y ellos debían prepararlo para ese día y preparar para el sábado. Quiero terminar esta meditación, mis hermanos, y que espero que nos sea de ayuda, de bendición, en estas objeciones, que por más que usted le explique a alguien que no quiere, no va a querer. Va a pasar en esto como pasó con Faraón. La luz, mis hermanos, las evidencias o las aceptamos que vienen de Dios, las rechazamos y cada vez nos endurecemos más. Mucha gente que no guarda el sábado, pastores evangélicos, hermanos de iglesia, no lo hacen por orgullo. Por años han guardado el domingo o han rechazado el sábado. Hay pastores que pueden llegar a reconocer que este es un mandamiento de Dios, pero ¿por qué no lo aceptan? Porque tener que decirle a su iglesia que ese mandamiento está vigente. Y pondrían en riesgo la parte económica, su reputación, su orgullo. Su orgullo es tocado allí. Y otros porque se obstinan. Hay un espíritu que nos los deja. Hermano querido, o recibimos el Espíritu Santo que nos ayuda a entender la palabra de Dios, a discernir los temas que Dios quiere que nosotros entendamos, o recibimos un espíritu, pero no es el espíritu de Dios. Es un espíritu de error. Entonces, por 40 años Dios les dio el maná. No tenían que hacer absolutamente nada, sino simplemente recogerlo. Ahora, termino contándoles algo que creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Yo no sé su testimonio. Mi hermano, si usted guarda el sábado, no sé su testimonio. Yo no necesité más explicaciones que las explicaciones que se le dan a uno en la fe de Jesús. En ese entonces, el estudio de la fe de Jesús que compartimos los adventistas con los nuevos creyentes, el estudio número 10 tenía relación con la ley de Dios. Ese día, cuando yo recibí ese estudio, tomé la decisión. Por supuesto, ya había tenido algunas conversas referente al sábado, algunas discusiones con otras personas, con algunos no creyentes, pero cuando yo vi ese día la claridad del mandamiento de Éxodo 20, tomé mi decisión. Luego de eso, ya vino la objeción de Colosenses 2:16, de que el sábado no había que guardarlo, que el descanso era Cristo, ya llegó el que Adán nunca guardó el sábado, por lo tanto que el sábado, nada de eso ha sido posible. Nada de eso, mis hermanos, ha sido para mí piedra de tropiezo. Antes, al contrario, eso ha reforzado más mi fe. Y he visto que si este mandamiento se pudiese haber quitado, si hubiese alguna prueba para decir que ya no hay que guardarlo, ¿qué hubieran hecho ya? Sin pruebas tratan de derribarlo. Se va a terminar el tiempo de gracia y van a estar discutiendo si se debe o no guardar el sábado. Se va a estar hablando todavía de Colosenses 2:16 y tratando de negar que los patriarcas también guardaron el día de reposo. Y yo te voy a suponer
que ellos no lo hayan guardado, que Adán no lo haya guardado, pero Dios lo dio en el mandamiento de Éxodo 20. Suficiente que esté dentro de la ley de Dios, dentro de los 10 mandamientos, que están vigentes y que serán la norma, el código por el que Dios juzgará al mundo. Que Dios te bendiga. Espero que esto nos ayude a fortalecer nuestra fe. Y si alguno que no lo cree está escuchando, yo le invito a que recapacite. Usted no necesita más pruebas que Éxodo capítulo 20. Es un mandato de Dios. Para un cristiano fiel y sincero, suficiente. Está dentro del decálogo, no lo podemos sacar de allí. Que Dios te bendiga, es mi deseo.